Bueno, se crea la escuela responsable de milicia posteriormente en Matanzas y Fernández tiene que simultanear entre la escuela de cadetes, aquí de Managua, y la escuela responsable de milicia. Y el 17 de agosto de 1960, en esta escuela responsable de milicia, se inicia el primer curso con aproximadamente 800 jóvenes para formarse como oficiales e integrarse a los mandos de los batallones de milicia, fundamentalmente. Después del entierro de las víctimas, producto del bombardeo del 15 de abril, a Fernández le dan la misión que debía cumplir en caso de ocurrir el desembarco. Según él mismo refiere, mantenerse en la preparación del personal para las Fuerzas Armadas y las milicias nacionales revolucionarias. Según él mismo, la orden era corta, pero muy clara. Fue para Matanzas y organizó un batallón de combate, preparado para salir de operaciones con unos 900 hombres, aproximadamente. Regresó a La Habana y esperó en la escuela de cadetes. Y el 17 de abril, sobre las 3:40 horas, recibe una llamada de Fidel que le dice que sin perder un minuto, bueno, se trasladara a Matanzas, que estaba ocurriendo un desembarco por la zona, por la región de la Ciénaga de Zapata. Hay un momento que él recoge y fue una decisión trascendental, que es cuando él ve que hay unos destructores en Girón que están avanzando y estaba entre la disyuntiva si disparar o no, por las consecuencias que esto podía traer. Podía ser además el punto de partida para una gran invasión de mayor envergadura contra el país, fuerzas regulares de la Fuerza Armada Norteamericana. Estaba solo, no tenía con quién compartir tal o cual decisión, que se vio en una situación bien compleja. La gente enardecida quería tirar y él se impuso. Él, que además era profesor de cadetes militares, durante toda su vida profesional tenía el don tenía una voz, la voz del profesor, imperativa en algún momento, tenía arraigado el comportamiento de un jefe ya militar y la capacidad de hablar sin ser interrumpido. Y él controló aquella situación y bueno, salió como realmente después lo definió. Él lo dijo: para mí esos hechos y esa decisión impuesta con firmeza y clara conciencia de cuánto representaba, constituyeron el momento más trascendente y quizás los minutos de mayor presión que he experimentado en mi vida. Fíjate cuánta presión sentiría el general Fernández en ese momento, porque además era una situación muy complicada que se estaba dando allí. Bueno, después de Girón, los alumnos regresaron a la escuela responsable de milicia allí, porque ellos van a Girón. En el plan de estudio faltaba desde luego una cantidad de horas de contenido del programa previsto, pero aún sin haber concluido el programa, ellos allí en Girón demostraron conocimientos militares, demostraron arrojo, valentía, convicciones, amor a la patria, a la revolución. Un grupo considerable de ellos entregó allí su vida en Playa Girón. Y el 26 de septiembre de 61 se gradúa el primer curso allí en la Escuela Responsable de Milicia. Fidel va al acto y realiza un discurso. En este discurso él rinde homenaje, rinde tributo a los hermanos caídos en las arenas de Playa Girón. Y es cuando él dice además que no se graduaron de responsables de milicia, pero sí se graduaron de héroes eternos de la patria. La preparación combativa, operativa de los jefes, los oficiales, los estados mayores y las tropas no se podía descuidar. Y en correspondencia con ello, en junio de 61, la jefatura del Ministerio de las Fuerzas Armadas dispone la creación de la sección de preparación operativa y combativa, y general Fernández fue designado jefe de esa sección, la que posteriormente, en el año 62, se convierte en lo que fue la Dirección de Preparación Combativa.
fue y es. Ahí son las raíces de lo que tenemos hoy. La Dirección de Preparación Combativa, y fue ratificado en su jefatura el compañero general José Ramón Fernández. El general Fernández, desde su cargo en la Dirección de Preparación Combativa, es designado para dirigir todo el trabajo de concepción, inauguración y dirección de las escuelas militares Camilo Cienfuegos. La primera de esta escuela abre sus puertas el 23 de septiembre de 1966, en las cercanías de Punta Brava, al centro-oeste de La Habana. El claustro de profesores de este plantel, desde luego, enfrentó una tarea titánica, a partir de que los alumnos que llegaban allí en ese momento tenían bastante retraso escolar. Estamos hablando de que eran hijos de familias muy humildes, en su mayoría descendientes de mártires, oriundos de regiones campesinas, de familiares del ejército rebelde. Es decir, que no tenían un nivel escolar consolidado y realmente tenían retraso escolar los jóvenes que allí llegaron en esos primeros momentos. Y hay que decir que estas escuelas se multiplicaron. Hoy tenemos escuelas en todas las provincias del país. Hoy un grupo importante de jóvenes optan por las escuelas militares Camilo Cienfuegos, a partir de la calidad de la impartición de la docencia, a partir de la calidad del claustro que tenemos en estos centros, a partir de la calidad de la base material de estudio. Luego se crea la sección de escuelas y academias, también sobre la cual recayó sobre la persona de General Fernández la dirección, y hay que destacar que en el trabajo de las escuelas militares Camilo Cienfuegos sobresalió el papel jugado por Acela de los Santos, su compañera en la vida y en la lucha revolucionaria. Fernández llegó a ser viceministro de la FARC a cargo de la preparación combativa. Sintió una profunda satisfacción por lo logrado en las funciones por las que respondía ante el Ministerio de las Fuerzas Armadas y su ministro, y transitando una noche de 1970, allá por los meses de mayo, junio, se plantea, bueno, que el ministro de la FARC, el general de ejército Raúl Castro, lo mandó a presentarse en su despacho y le comunicó el propósito de que pasara al Ministerio de Educación como viceministro primero. Su experiencia, desde luego, el tránsito por la institución armada y además dedicado por entero a la formación de cadetes y demás, sería una experiencia muy útil para el Ministerio de Educación. Y el 15 de agosto del año 70, en el polígono de la Escuela Interarma de la FARC, General Antonio Maceo, se hace la despedida oficial de Fernández de las Fuerzas Armadas. La hace el propio general de ejército. La anuncia. Y después que la anuncia y dice por qué y para dónde va Fernández, le cede la palabra a Fernández para que haga las conclusiones del acto. El licenciamiento de servicio militar activo de él se firmó el 25 de septiembre de 1970. De esa forma cerraba un ciclo de vida muy trascendente en su existencia fecunda. En la FARC siempre estuvo vinculado a la educación, por tanto la misión asignada en el Ministerio de Educación, un poco que no le era completamente extraña. Fernández nos dejó un gran legado, en primero su lealtad incondicional a Fidel, a Raúl. Es algo primordial en su conducta, un hombre sin una mancha en su conducta, como también en su momento fuese calificado el guerrillero heroico por nuestro comandante en jefe. Nos dejó un ejemplo de incorruptibilidad enorme ante propuestas indecorosas, ante acciones del régimen, al cual en su momento como soldado, como militar profesional del ejército fue. Nos dejó una clara idea de la rectitud que hay que tener en los principios. Cuando de la defensa de la revolución se trata, cuando de la ética y los principios morales se trata.
nos legó un sentimiento de audacia, de convicciones profundas, de sinceridad y transparencia, porque además era un hombre de un lenguaje muy preciso, muy claro, de amor al trabajo y sobre todo de un alto sentido de la responsabilidad. Finalmente, Fernández es, sin el menor ápice de exageración, uno de esos seres excepcionales. Su sentido del deber y conciencia ética fueron brújula infalible en cada uno de sus actos.